Buenas noches, bienvenidos todos. Me alegro de verlos. Buenas noches, Rick. Buenas noches, licenciada, gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Bienvenidos todos. Me alegro de verlos. Bueno, bienvenidos a clase. Buenas noches para todos. Vamos a iniciar nuestra clase con un anuncio. Creo que tal vez ya lo recibieron. Tendremos segundo parciales a partir del 9 del mes de octubre. O sea que esta semana terminamos recuperaciones y luego vienen los exámenes parciales que se inician el 9 de octubre. Como ustedes saben, el primer examen es el nuestro, ¿verdad? Así que tenemos el parcial de métodos el 9. En esa fecha también tenemos que entregar la tarea de grupo. Ya les habilitaré para que puedan ingresar la tarea a la plataforma. Y tendremos un examen parcial de 25 puntos. Espero que ya todos estén trabajando en sus grupos y que no haya nadie que se haya quedado sin integrarse. Si alguien todavía tiene problemas, aunque después de tantas semanas, creo que ya todos debían de estar integrados. Puede anotar su nombre por si a algún grupo le falta. Todavía podrían darle alguna tarea para que terminen el trabajo. Vamos a seguir con nuestro tema de la muestra. Vamos a seguir trabajando este tema. Si no estoy equivocada, creo que recibí un correo de una alumna de esta sección que tenía problemas con su grupo. Déjenme consultar. Y les pregunto, ¿quiénes hicieron su ejercicio de completar 20 elementos para una muestra de esta sección? De una muestra que elaboramos con los alumnos de esta sección. ¿Será que alguien lo completó? Nancy, dígame, ¿completó su ejercicio? Sí, licenciada. Sí, dígame, ¿cómo le fue? Pues me surgieron muchas dudas. Bueno, no dudas, solo vieran vamos a ver, como 1, 2, 3, 4 veces me dio como que el mismo número. O sea, no idénticamente, pero al final al aproximarlo me daba el mismo número. Sí, puede darse ese caso, que se les repita un número. Pero no, solo tómenlo en cuenta una vez y sigan generando, que la cantidad de números que puede generar son ilimitados, ¿verdad? O sea que si de repente les aparece un número que ya les haya resultado en los números aleatorios, tómenlo una vez y siguen generando más números. Si la investigación el trabajo o la tarea se entregará el día del examen. Y Tola Rímola, ¿quién levantó la mano? Fui yo, solo con una consulta. Es que fíjese que de ese ejercicio, no sé si, es que lo que pasa es que como yo creo que hubieron 2 clases a las que no pude ingresar, porque de parte del trabajo me tocó viajar. Pero si me recapitula, aunque sea fuera de tiempo, pero lo puedo poner en práctica para ver cómo se hace ese ejercicio. Porque le soy bien honesto, no me ha dado tiempo de ponerme al día y todavía ando en el interior. Bueno, usted lo que puede hacer es bajar la presentación. No se las he compartido, ¿verdad? No, yo creo que no. Bueno,
Voy a tratar de dar una breve explicación porque también no puedo repetir la clase por el tiempo, pero sí de ponerlo al día hoy. Y también revise la presentación que les voy a compartir. Bueno, entonces, ¿y alguien lo hizo en forma digital o en papel? ¿Quisiera compartir su tarea? Celine. Licenciada, yo ocupé, yo agregué en la compu n igual a la cantidad de alumnos que somos y empecé a generar números dentro de ese rango, entonces que eran los 20. Y de ahí en la calculadora también coloqué n y también me generó los números, entonces no tuve el inconveniente que me lo repitiera, porque como le puse límite, entonces no me compliqué en ese sentido. Bueno, aunque se trabaje así con total de la población por shift rank, algunas veces puede resultar, por ejemplo, un 5.15, un 5.23 o algo así. Pero cuando les resulte así, utilícenlo solo una vez para que no tengan problemas y sigan generando números. La cantidad de números aleatorios va a ser indefinida, ¿verdad? Gracias, licenciada. Bueno, entonces vamos a seguir con el tema de nuestro curso. Sí, la alumna se llama María José Espinosa, está en clase, sección G. Quien me indica que estuvo en el grupo de Alison Samantha Trabanino. Alison Samantha Trabanino está presente y María José González. No están ninguna de las dos. Bueno, no está. Ahí veremos su caso en otro día. Ok. Vamos a seguir entonces les voy a compartir pantalla, vamos a seguir con el tema de nuestro curso. Yo sí les recomiendo que tengan a la mano su cuadernito, su calculadora y con el muestreo aleatorio simple utilizando la calculadora para encontrar los números aleatorios. Para el alumno que no ha estado en clase, lo que se utiliza para este método de muestreo es utilizar la calculadora científica y en ella vamos a aplicar la función shift. Bueno, primero el total de la población, que en este caso son 450 por, y buscamos en la calculadora la teclita shift y luego la teclita rank numeral y le damos el signo igual y inmediatamente nos empieza a generar números aleatorios. El total de la población por shift rank numeral. Va a necesitar una calculadora científica y su cuadernito. Ahora tenemos que saber el total de la población, lo multiplicamos por la función shift. En esta mi calculadora, pues está en la parte superior y pincho ahí la tecla shift y en la parte inferior está rank numeral y después solo le doy igual. Cuando le doy igual me empieza a generar números aleatorios. Llegamos al criterio. Llegamos al criterio que si el número sobrepasa 0.5 lo aproximamos. Por ejemplo, este es 236, lo aproximamos a 237. No lo vamos a aproximar cuando sea menos de 0.5. Como en este, 408.15, lo dejamos igual. Y cuando dé 0.5, lo vamos a dejar igual también. Ese es un criterio que nosotros vamos a asumir.
Y se pueden generar todos los números aleatorios que ustedes quieran. Ese es un proceso muy fácil con la calculadora. En esta sección yo les compartí de la sección G, les compartí un listado en Classroom y les dije que generaran una muestra con 20 elementos. Entonces, el total de población en la sección G, no recuerdo quién me lo puede decir, que ya se me olvidó. Son 110, licenciado. 110. Entonces sería 110 por shift rank numeral. Aquí está 110, perdón. Y vamos a generar los números que necesitamos para las 20 elementos de la muestra. Con eso, ¿qué logramos? Que participen todos los elementos del listado, que son elegidos aleatoriamente por estos números aleatorios, y cumplimos con los requisitos para la muestra. Es probabilística porque todos tienen la oportunidad de participar, y es aleatoria porque son elegidos al azar. Luego hablamos de el muestreo aleatorio estratificado, que es otro método en el cual nosotros podemos formar de nuestra población grupos con características similares. Podríamos hacer, por ejemplo, de la sección los hombres y las mujeres, 2 grupos. Los números escuchamos. Esther tiene su micrófono abierto. Creo que ya lo apagó. No. Vamos a silenciar. Bueno. ¿Hay alguien más que esté trabajando? Les recomiendo que tengan su cuadernito y su calculadora y que hagan los ejercicios. En el examen final van a venir ejercicios prácticos. Bueno, vamos a dar un par de minutitos más. A ver si hay alguien que dé una idea cómo trabajar esta muestra. Con regla de 3, licenciada. Ajá. Si 120 es mi 100% de la población de mi muestra que debo de tomar, para 390, ¿cuánto sería? Yo lo trabajaría así. Entonces sería mis 390 por 100. Esos 390, ¿a qué estrato corresponde? Al de la matutina. La matutina solo tiene 300. Son 300. Y los entonces de bachillerato. Son 5 secciones de 45. Esos serían 250. Pertenecen a la vespertina. Ok. Si usted hace 2 estratos, sería matutina y vespertina. En la matutina tendríamos 6 secciones de 50 por 6 son 300. Y en la vespertina tendríamos 5 secciones de 45, que son 3 de básicos y 2 de bachillerato, que serían 225. Entonces yo tendría para mi población de la matutina sería mi N igual a 250 y en la vespertina serían 188 o 187 porque me da 187.5. Si lo aproximo serían 188 la población que yo tendría que muestrear en la vespertina. Pero con esto vamos a aplicar una muestra de 120. Vaya, por eso si tomo la regla de 3, 120 es mi 100%. Para los 300 alumnos de la mañana serían, yo tomaría mis 250 representarían esos 120 que yo tengo como muestra. Aunque estoy tomando 250, si yo tomo esa fracción yo tengo una N de 120,
Entonces, si yo hago una regla de 3, mi población sería 250 a muestrear, que me serían equivalente a los 120, ¿no? No. Mire pues, ¿hay alguien más que tenga alguna idea cómo trabajarlo? ¿O que haya hecho el ejercicio? José Velázquez, ¿le escuchamos? No sé si lo estoy haciendo bien, pero digamos yo vine y los 525 que era la población total, lo dividí dentro de 50 para que fuera un número equitativo más o menos, aunque no todos aunque los grados, pues en algunos hay más, ¿verdad? Y otros hay menos. Y ese número lo sumé por todos los grados y me dio 126 para que se aproximara a la población. Pero no sé si estoy bien. No, creo que no va por ahí. Vamos a ver a alguien más. ¿Hay alguna otra idea por ahí? Bueno, voy a explicarles cómo lo trabajé yo. Vamos a ver. Vamos pues. Bueno, recuerden que nosotros ya tenemos establecido que vamos a trabajar con una muestra de 120 y que el total de la población son 525. Se podría dividir en estratos, por ejemplo, los de primaria podría ser un estrato que sería de 300 alumnos. Los de básicos podría ser otro estrato que serían 135 alumnos. Y por último tendríamos los de bachilleratos, que son 2 secciones, serían 45 alumnos, serían 90. Se pudo haber hecho también. Yo lo trabajé con 3 estratos, primaria, básicos y bachillerato. Hice 3 grupos. Seleni estaba haciéndolo con jornada matutina, que eran todos los de primaria, que eran 300 alumnos. Y en la vespertina unía básicos con bachillerato. El básico y el bachillerato son 5 secciones de 45, lo cual da 225. Bueno, y luego pues con una regla de 3, como dijo alguien por ahí, esto fue lo que yo hice. Yo realmente lo dividí en 3 estratos, primaria, básico y bachillerato, pero podría haberse unido la matutina, que era la primaria, y los básicos y el bachillerato, que era la tarde. Estaba bien también. Y en todos nos iba a dar más o menos el mismo resultado. Fíjense, en una población de 525 alumnos, vamos a trabajar con 300, esa va a ser la cantidad de mi estrato, y si a la primaria le corresponden 300, y yo quiero aplicar 120 encuestas, ¿cuántas le corresponderán a las 300? O sea, a los 525 le corresponden 120, a las 300 les corresponderán X. Eso lo estoy haciendo por una regla de 3. Despejo por regla de 3, 120 por 300 dividido 525 y me da 68.57. Entonces, de 120, aquí lo aproximé, a la primaria le corresponden 69 encuestas. Luego, en los básicos son 3 secciones de 135, ¿verdad? Si a 525 le corresponden 120 encuestas, a 135 le corresponderán X. Despejo esta incógnita, 120 por 135 dividido 525 y me da 30.85. Entonces a los básicos le corresponderán 31 encuestas. Y por último al bachillerato, que solo son 2 secciones. Si a 525 le corresponden 120 encuestas, a 90 les corresponderán X. Entonces al bachillerato le corresponden 20.57, porque como sobrepasa el punto 5, entonces le coloco 21. Perdón. Le coloco 21. Luego
recuerden que la primaria son 6 secciones. Entonces tendría que dividir esas 69 que me dio, que le corresponden de las 120 en las 6 secciones. Y les toca 69 dividido 11 serían 69 dividido 5 me dan 11, que son 66. No puedo poner más, entonces 11 para cada sección. Y eso es un total de 66. Luego 31 dividido entre 3, pues 10 para cada uno serían 30. 21, que es el porcentaje para el bachillerato dividido entre 2, 10 para cada uno serían 20. En total yo pasaría 66 más 30 más 20, 116 encuestas. 11 encuestas en cada grado de primaria, 10 encuestas en cada grado de básicos y 10 encuestas en cada grado de bachillerato. ¿Por qué lo hice por la regla de 3? Para que fuera equivalente, porque ¿cuánto equivale del total de la muestra para la población, perdón, que tengo en cada uno de mis estratos? Y yo lo dividí un estrato la primaria, otro estrato los básicos y otro estrato los bachilleratos, los de bachillerato. Lo podría haber hecho como propuso Seleni, uniendo la primaria, y ahí pues le correspondrían también 11 para cada sección, y aquí uniría básico y bachillerato, que en total son 225, y ahí me darían 51 el número total para estos dos grupos, y le correspondería también 10 a cada uno. Entonces lo pueden hacer por 3 estratos o lo podrían hacer por 2 estratos. Les recomiendo que hagan el ejercicio para que vayan haciendo la práctica, que no está de más. Dígame, ¿quién levantó la mano? Estoy tratando de... Ok. ¿Alguien levantó? Juan Sebastián. Dígame, Sebastián. Licenciada, muy buenas noches. Fíjese que yo lo hice con 2 estratos y siguiendo la metodología que propuso más o menos Eleni, y me dio el dato más exacto, digamos, me dio cada 120 muestras, digamos, en total. ¿Cuánto le aplicó? Tomando en cuenta solo... ¿Perdón? ¿Cuánto le aplicó a cada grado de primaria? Al primer estrato. Digamos que, y al final, fíjese que me dio casi similar, digamos, a cuántas encuestas se pasarían. Por ejemplo, yo tomé que los 525 era la población total, ¿verdad? Y que de esos 525 se tenían que hacer, tenían que salir los la muestra, ¿verdad? De 120, ¿verdad? Pues dice, si 525, en 525 tenía que salir 120 muestras en 300, que sería la cantidad de alumnos que había en la jornada matutina, ¿cuántas muestras, verdad? Y me salió 68.57, que aproximado pues 69, ¿verdad? Luego en la jornada matutina igual tomé los, digamos, ese otro estrato, que sería 525 la población total igual, el cual tomé igual 120 y que sería el número de muestras que queríamos, y que en la jornada vespertina pues eran 225, ¿verdad? Que igual la regla de 3 y me salió 57.14, que no, perdón, me daba 51.92, y entonces ya digamos como 68.57 se aproxima a 69, ¿verdad?
Entonces 69 dividido 5, que serían los grados en la jornada matutina, me da me da 13.8, entonces aproximado 14 encuestas a cada grado. Mire, 69 dividido 5. Ajá. Me daba 3 encuestas en cada grado, ¿verdad? Y ya en la jornada vespertina me dio el resultado 51.42, entonces se queda 51, ¿verdad? 51 igual hay 5 grados, ¿verdad? Tomando en cuenta los 3 de básicos y 2 de bachillerato, dividido 5 igual. Pero en la primaria son 6 grados. Ah, perdón, entonces sería dividido 6. 68 dividido 6. Da 11. Entonces me daba 11.3, ajá, casi similar como usted lo tiene. Sí. Y luego el siguiente, la jornada matutina, que me dio 51 el total, dividido entre los 5 grados que hay, ¿verdad? 3 de básicos y 2 de bachillerato, dividido 5, me dio 10.2, entonces queda 10, ¿verdad? Entonces me dio casi similar el resultado como usted lo tiene, solo tomando dos estratos, ¿verdad? Sí, muy y bien, el número ya... Perdón, sí lo escucho. Ajá, y ya sumando, digamos, 69 más 51 me da 120, que cabal me da, digamos, el número exacto de muestra que se quería al principio, ¿verdad? Sí, entonces serían 5 secciones de 11 cada uno, son 66. Y luego 5 secciones de 10 son 50. Esto da 116. Bueno, miren, trabajando un estrato con la jornada matutina y otro estrato con la jornada vespertina da el mismo resultado, ¿verdad? Y siempre lo hacemos por medio de una regla de 3 para despejar la cantidad que le corresponde a cada uno de los estratos. Bueno, fíjense, ahí ya definimos cuánto le vamos a pasar a cada sección. Sabemos ya que en cada grado de primaria vamos a pasar 11 encuestas. En cada grado de básico vamos a pasar 10 encuestas en cada sección. Y en el bachillerato también 10. Ahí logramos que nuestra muestra fuera probabilística, que todos los elementos de la población tengan la oportunidad de participar. Ahora les pregunto, ¿cómo logro que sea aleatoria? Que sean elegidos al azar. Porque ustedes al explicar su muestra tienen que lograr que sea probabilística y aleatoria. ¿Cómo logro que sea aleatoria? ¿Quién levantó la mano? A ver si la entendí, Lick. Sí. Cuando me explicó al principio, vamos a ver. Mire, pues usted tiene, yo creo que está viendo que hay 3 estratos, ¿va? Por ejemplo, está primaria, básico, bachillerato, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que yo entendí de que, por ejemplo, para sacar la muestra aleatoria, tengo que conocer la población que vamos a, por decirlo así, no sé si se estaría bien dicho, encuestar. Entonces, en este caso, ya conocemos a la población que vamos a encuestar de cada estrato, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos 66 para los de primaria. Entonces sería nuestra muestra que vamos a trabajar en la aleatoria con el Shift Run X, como un numeral creo que es, ¿verdad? Numeral, sí. Sí, así logramos. Entonces, que ahí nos va a sacar aleatoriamente los alumnos. Ajá, entonces ya después se hace lo mismo con las otras 3, ¿verdad? Correcto. Sebastián, es verdad. Ítalo. No es Juan Sebastián. No, ahorita es Ítalo. Ah, pues. Es que me aparecía la mano de Juan Sebastián. Sí, cuando ya tenemos... creo que los dos levantamos la mano. Sí, Ítalo. Cuando ya tenemos definido la cantidad que vamos a pasar en cada sección, recuérdense el primer método, que es el aleatorio simple, es el más sencillo.
Como ya sabemos que vamos a necesitar 11 de cada sección de primaria y 10 en los de las 2 vespertinas, pues pedimos los listados de cada sección y ahí aleatoriamente con la función de la calculadora shift rank numeral buscamos en la lista y nos va a dar 11 números aleatorios y esos son los que vamos a encuestar en la primaria de cada sección. 10 alumnos en los básicos y 10 en el bachillerato. Entonces ahí nos apoyamos con la función de números aleatorios de la calculadora. Y cuando ustedes expliquen su muestra en el plan de investigación, dicen, bueno, voy a elaborar una muestra en esta institución educativa de 120. Es mi número que yo lo escogí por mi juicio y mi criterio, que es la cantidad que quiero pasar de encuestas. Y de cada sección, según el porcentaje de la población, le corresponde a los de primaria, 11 a cada sección, a los de básicos, 10 a cada sección, los de bachillerato, 10 a cada sección. Luego, aleatoriamente por la función de la calculadora, de los listados que tiene la institución, voy a elegir los 11 alumnos de cada sección de primaria, los 10 alumnos de cada sección de básicos y los 10 alumnos de bachillerato. Si ustedes lo explican así en su plan de investigación, pues está muy bien. Ustedes cumplen con las características. Es probabilística y también es aleatoria. Entonces, el elaborar las muestras es una situación en la cual nosotros tenemos que pensar, analizar la población que tenemos y elaborar la muestra de acuerdo con los datos que poseemos. Y de preferencia, como les decía, formar estratos, ¿verdad? Que eso le da mayor peso a nuestra elaboración de la muestra. Y también, de acuerdo a la población, una cantidad equivalente. Cuando hay listados, pues el trabajo se facilita, porque también aleatoriamente por la función de una calculadora sacamos números aleatorios y logramos cumplir con que sea probabilística y aleatoria. Entonces, en cada uno de los casos hay que pensar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a elaborar esa muestra? Bueno, este sería un ejemplo. Aquí tengo otro ejemplo, dice. Elaborar una muestra de una empresa. En total, en esta empresa hay 451 integrantes. Yo he decidido elaborar una muestra de 110 cuestionarios, pasarle 110 cuestionarios a los empleados de esta empresa. Aquí tenemos un gerente general, que es una persona, como se conoce el término en inglés, y tenemos un departamento de administración que tiene 50 empleados, uno de recursos humanos que tiene 25, en producción hay 300, en ventas hay 75. Bueno, entonces, ¿qué podría hacer ahí? Elaborar estratos sería mi primera idea, ¿verdad? El gerente general, el CEO, él definitivamente tengo que pasarle una encuesta, que podría ser un cuestionario y también podría ser una entrevista a profundidad, porque es solo una persona y él conoce todo el manejo de la empresa. Y podría dividir, ver si puedo elaborar estratos y cuánto le corresponde a cada uno de estos con la población con los 110 cuestionarios que pretendo yo aplicar. Bueno, entonces les dejo la tarea otra vez. 5 minutos para elaborar esa otra muestra. Trabajemos. Ahora sí van a tener que traer su cuaderno y su calculadora y trabajar, por favor. Los escucho. Parece que alguien levantó la mano por ahí.
Bueno, hagamos el ejercicio, por favor. Recuérdense que en el examen final vamos a tener ejercicios prácticos. Hagan ustedes su ejercicio también, participen haciendo la práctica. Les doy 5 minutos para que me digan cómo elaborarían esa muestra. Creo que no terminé de copiar el ejercicio. Ahí va. Piensen y me dicen qué harían para que esa muestra sea probabilística, que todos tengan la oportunidad de participar y para que la muestra sea aleatoria. Dígame, vamos a ver. José Velázquez, dígame, José. Ya lo terminé. Dígame, José. Ajá, ajá, lo que hice fue agarrar 3 grupos. El primero sería el del CIO, el del, ajá, que sería solo uno, ¿verdad? Sí, él definitivamente hay que entrevistarlo. Solo, ajá. Después va el de administración y recursos humanos, ese lo uní para que me dieran 75 personas, ¿verdad? Entonces, la regla de 3, 75 por 110. Pero recuérdense que las funciones de administración y recursos humanos son muy diferentes, ¿verdad? Oh, ya. ¿Verdad? Ahí sí sería recomendable mejor un estrato de administración, y un estrato de recursos humanos. Ah, ok. Bueno, entonces lo voy a volver a hacer. ¿Hay alguien más por ahí? Yo solo me puede poner ejercicios que como estoy con mi teléfono, pero sí Ahí está. Sí, bueno, nosotros en total tenemos un total de personal de 451 desglosado entre el mero jefe, los del departamento de administración, recursos humanos, producción y ventas, ¿verdad? Pero necesitamos 110 cuestionarios. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar, por ejemplo, aquí en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5 estratos, porque realmente ahí dice que quiere que haga una participación de de todas las áreas, ¿verdad? Entonces, lo que hice yo, por ejemplo, agarré, por ejemplo, al CEO, fijo, se le va a pasar su encuesta, ¿verdad? Entonces, lo que agarré yo fue agarré 50 por el número de cuestionarios que tenemos que hacer. Eso me da un total de 5,500 dividido el total de la población, que sería 451, que me da 12.19, que lo aproximamos a 12 en total. Pero como estamos quitando que el CEO ya lo va a tener automáticamente, se divide entre 450. Pero mire, usted solo puede pasar 110 cuestionarios repartidos en toda la empresa. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer, repartir en sus estratos los 110 cuestionarios. Ah, ok. Sí, entonces, así sería la repartición. 110, usted no va a ser más de 110. Y tiene que repartir equitativamente de acuerdo a la población. Ah, ok. Sí, porque después hicimos como una tablita ahí con usted que
que se sumaba todo y si se pasaba se le restaba, ¿verdad? Sí. Ujú. Bueno, Entonces, entonces, sí, como estoy en ¿cuánto el le teléfono, me está pasaría? costando. Lo que tiene que investigar es cuántos cuestionarios le pasaría a administración, cuántos a recursos humanos, cuántos a producción y cuántos a ventas. Ahora, el mero chief, ese sí le tiene que hacer ya sea un cuestionario o una entrevista, ¿verdad? Jennifer, Saraí. Buenas Flores. noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, no sé si le explico todo el procedimiento, solo las respuestas. Si quiere me los explica para que entendamos qué hizo. Bueno, de primero con el CEO, él definitivamente hay que pasarle una encuesta. De ahí Sí, con administración, el número de personal lo multipliqué por el número de cuestionarios que hay que pasar y lo dividí por el total de las personas. sí. Entonces ahí me salió 12.2, entonces se queda en 12 personas. 12, sí. En recursos humanos, los 25 personas de personal por los 110 cuestionarios, dividido los 450 personas. Sí, Pero son 451, ¿verdad? 51. Entonces puse mal ese número, licenciada. Y son 451. Licenciada, solo para completar lo que decía la compañera Ítalo, creo que habló antes, era de, efectivamente, dan 12.19, entonces serían a 12.10, a 12 personas. A mí el estrato 3, que sería recursos humanos, sería 6 personas. El Sí. estrato 4 a 73 personas, el estrato 5 a 18, y si sumo todo, me da 110 encuestas exactamente. Correcto. Bueno. Sí, entonces por la regla de 3, ¿verdad? Si a 451 le corresponden 110, a 50 le corresponderán X. Si a 451 le corresponden 110, a 25 le corresponderán X, es una regla de 3. Si a 451 le corresponden 110, 300 le corresponderán X. Y así el último, si a 451 le corresponden 110, a 75 le corresponderán 18, ¿verdad? Entonces, el mero jefe, el mero chief, a él definitivamente lo vamos a encuestar. Ahora, por la regla de 3 llegamos, perdón, persona. Voy a colocarles aquí la cantidad que les correspondió a la administración. Le correspondieron 12 encuestas. A recursos humanos le van a corresponder 6. A la producción, como son más, tiene que ser mayor la cantidad de encuestas, van a ser, o de cuestionarios, son 73. Y ventas, que son 75, les vamos a pasar 18 cuestionarios. En total, si sumamos esto, da 110. Ahí estamos bien. Y como les decía, al jefe, al chief, él podría hacer un cuestionario. Aunque es la persona que más conoce la empresa, podríamos hacerle una entrevista a profundidad más con una buena cantidad de preguntas, ¿verdad? Inclusive abiertas. Bueno, ahí cumplimos con la característica de que todos participaron, todos tuvieron la oportunidad de participar en la muestra. Y ya sabemos qué cantidad le vamos a aplicar a cada uno de nuestros estratos, que en realidad son 1, 2, 3, 4 estratos y el jefe. ¿Cómo logro, ahora la última pregunta, cómo logro que también cumpla con la característica de ser aleatoria? Que esos 12 de administración, que esos 6 de recursos humanos, los 73 de producción, los 18 de ventas sean elegidos al azar. ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Cómo logro que estas cantidades sean elegidas al azar?
Con números aleatorios, licenciada, números aleatorios, lo que dio con la calculadora o ocupando cualquier otro método que le dé aleatorio. Aquí era lo que hablábamos, la moneda, si no, un billetito, si no, o por XY número, cualquier criterio que se tome. Así se toma toda la probabilidad de que toda la población participe. Y recuérdense que como es una empresa formal, tienen sus listados de empleados, ¿verdad? Seguramente de administración va a haber un listado, en recursos humanos otro listado, y ahí pues aleatoriamente por la calculadora o colocando todos los numeritos en una bolsa, como dice Seleni, logramos que sean aleatorios. Si ustedes explican esta muestra, la muestra está bien elaborada. Logran que todos participen, logran que todos sean elegidos al azar. Entonces lo que debemos de hacer cuando vamos a elaborar una muestra es analizar cómo está la población, ver si está dividida en grupos, para hacer estratos, si es un grupo homogéneo, que todos hagan lo mismo, pues entonces simplemente aplicamos el método aleatorio por la calculadora, si existe el listado. Aunque el inconveniente de estos dos métodos, como habíamos platicado, es que debemos de tener un listado para poderlos trabajar. Y hay muestras de las que definitivamente no vamos a tener listado. Ítalo, me había levantado la mano. O ya no. Ya se dijo todo. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda? Sí, diga Ítalo. ¿Le escuchamos? ¿Le escuchamos? No, perdón, es que se me quedó la pantalla del teléfono, entonces se levanta sola a veces la mano. Bueno, está bien. Entonces, fíjense que este tema de trabajar por estratos es muy utilizado, ¿verdad? Que la mayoría de las personas que elaboran una muestra, lo primero que piensan es en elaborar estratos, porque eso colabora mucho con la elaboración de la muestra. El único requisito es que son grupos que tienen alguna característica similar para que los podamos unir en un grupo. En el caso de la empresa, pues la característica es que todos trabajan en administración, en recursos humanos, en producción, en ventas. Y eso nos ayuda a elaborar adecuadamente nuestra muestra. Vamos a avanzar un poquito hoy con otro método que se llama aleatorio por conglomerados. ¿Qué quiere decir esto? Los grupos o conglomerados se seleccionan tomando en cuenta las características y se forman subgrupos de los estratos iniciales. De un grupo con determinadas características se selecciona un subgrupo que sea homogéneo. Ejemplo, la población de la República de Guatemala. Podríamos primero hacer estratos de las 8 regiones del país y después de esas regiones, subgrupos o conglomerados de los departamentos. Veamos aquí. Sabemos que en Guatemala hay 8 regiones que sirven para administración y división política también. Y podríamos decir, bueno, vamos a hacer como estratos 8 regiones para nuestra muestra. Y después, otros subgrupos conformados por los departamentos que conforman cada una de las regiones del país. En la muestra que vimos con anterioridad, era esta, formamos primero estratos, ¿verdad? Administración, recursos humanos, producción y ventas. Podríamos hacer subgrupos todavía de los estratos. Por ejemplo, si fuera un tema relacionado con el tema de la mujer, por ejemplo, si estamos investigando por qué los hombres tienen mejores sueldos en las empresas que las mujeres, podríamos hacer otros subgrupos de cada uno de estos estratos de hombres y mujeres. Podríamos decir, por ejemplo, en administración 6 hombres y 6 mujeres, en recursos humanos 3 hombres y 3 mujeres, en producción la mitad de 73,
de hombres y la mitad de mujeres. Y eso ya nos daría la opinión. 36 hombres y 36 mujeres. En venta 9 hombres y 9 mujeres, lo cual ya nos estaría dando otro criterio. Por ejemplo, ¿por qué en algunas empresas los sueldos de los hombres son mucho más elevados que los de las mujeres? Eso ocurría mucho. Tal vez ya en este siglo esté cambiando la situación y porque hay mujeres muy preparadas. Pero entonces, lo que significa esto que podemos hacer subgrupos de otros grupos para obtener mayor información o para ir dividiendo nuestra muestra de tal forma que sea más fácil abarcar la población total. A este tipo de muestras se le llama aleatorio por conglomerados, pero inicialmente, como les mencioné, hacemos estratos y de los estratos escogemos otros subgrupos. Aquí tengo un ejercicio, dice, en una muestra del continente americano por conglomerados. Piensen un minutito. ¿Qué estratos puedo hacer si estamos haciendo una gran investigación del continente americano? ¿Cómo podría dividir el continente americano en estratos y después en conglomerados, al sacar subgrupos de estos estratos? Piénselo un minutito y me dicen qué se les ocurre. El que tenga alguna idea, que levante la mano y que lo exprese. ¿Cómo podríamos hacer estratos y después de ellos también conglomerados o subgrupos? A ver, escuchemos. ¿Quién nos quiere hablar? Se podría trabajar por ejemplo, por país y para sacar los subs, podría ser así como o mejor dicho, por Suramérica, Centroamérica y Norteamérica. Y de ahí a sacar el listado de países que participarían en el estrato. Eso sería muy, muy lógico, ¿verdad? Norteamérica, Centroamérica, aunque por ahí está el Caribe, a veces se toma en cuenta Centroamérica y el Caribe también, ¿verdad? Y Suramérica. Esos serían nuestros grandes estratos. Por ejemplo, decir, bueno, vamos a pasar 5,000 encuestas, ¿verdad? O 6,000. Y tendríamos que averiguar población en cada continente, el último dato, dividir esa muestra entre los estratos y después dividirlo entre los países que forman cada uno de los estratos. Por ejemplo, los países de Norteamérica, los países de Centroamérica y los países de Sudamérica. ¿Alguien más tiene otra idea? Para no hacerlo tan extenso, también se podría manejar por presidentes de países, ¿no? Bueno, el presidente tiene una idea bien clara, pero recuérdese que también tenemos que pensar en aquel tema de la triangulación, ¿verdad? Que a veces si la opinión del presidente no es la población de todos los ciudadanos. Hay usted una entrevista a nuestro señor, el presidente que está en este momento en funciones. ¿Qué nos puede decir él, verdad? Y hágale una muestra, una encuesta a la población. ¿Cree que no es muy diferente la respuesta? Sí, ¿verdad? Entonces hay que triangular la información también. Eso ayuda mucho. Bueno, entonces estos son algunos métodos que podemos tomar en cuenta en el momento en que nosotros vamos a elaborar esa muestra en nuestro plan de investigación. Podríamos trabajar por estratos, a los estratos elaborarles conglomerados. Si existen listados, pues podemos trabajar el aleatorio simple, que es uno de los más sencillos y que necesita menos inversión. Pero recuerden que no todas nuestras poblaciones, las poblaciones que vamos a investigar, tienen un listado, ¿verdad?
Y en ese caso, pues ahí hay que pensar en otros recursos para lograr que sea aleatoria. Algún recurso lógico, situaciones que nos ayuden a tener siquiera una muestra que haya sido elegida aleatoriamente. Todavía nos falta un tipo de muestreo. En esos son 4 tipos los que estratificados, los que incluye esta presentación: el aleatorio simple, el aleatorio por estratos, el por conglomerados, y vamos a ver otro que sistemático, se conoce como sistemático en la última clase, en la siguiente clase. Les encargo que traigan sus cuadernitos, su calculadora, que participen, porque he visto que en esta clase son ciertas personas las que participan. No sé qué pasa con los demás, pero hay que participar. Y vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y seguimos en la próxima clase. Que tengan un buen descanso. Ya no se presentó a clase la compañera María José, ¿cómo se llama? Yo creo que no está en clase. María José. Bueno, yo le voy a poner un correíto a ella. Y tomen en cuenta también que ya está el esquema del trabajo, cómo lo deben de presentar. María José se llama Espinosa. Y que este trabajo hay que entregarlo el día del examen, que es el 9 de octubre. Y que el examen tendrá un valor de 25 puntos y la tarea 15 puntos. Les deseo una feliz noche, que descansen. Nos vemos el próximo día de clase. Buenas noches para todos. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas